Amén. Nos da mucho gusto estar con usted otra vez este domingo. Damos gracias por la tecnología, los voluntarios y el personal que trabajan arduamente para poder conectarnos de esta manera en un tiempo que estamos tan solos por la cuarentena y por el virus corona. Nos necesitamos unos a otros más que nunca y doy gracias de que podemos unirnos de esta manera y espero que en medio de esta soledad nos dé un poco de conexión unos a otros. Todos nosotros tenemos las mismas situaciones, las mismas preocupaciones sobre el virus, preocupación sobre el dinero, el estrés de estar en casa y querer salir, el estrés de ayudar a tus hijos con la tarea, todo eso. Es tan importante de poder unirnos en estos momentos y recargarnos y conectarnos unos con otros. Y está bien que nosotros estemos de luto de lo que estamos perdiendo en este momento. Podemos disfrutar la bendición de esto y también tener luto de que no nos podemos abrazar unos con otros. Yo sé que eso es lo que queremos. Entonces, vamos a abrir la Biblia. Quiero que vayan al libro de Deuteronomio 31. Es el quinto libro de la Biblia. Vamos a estar en Deuteronomio 31. También les quiero recordar, queremos conocerlo, queremos que usted nos dé comentarios, puede dejar de comentarios abajo del video. Va a tener que, puede poner ahí sus comentarios sobre este video. Queremos conocerlo, queremos saber cómo está usted, queremos tener un poco de compartir con ustedes. Entonces, por favor, si usted quiere dejar ahí sus mensajes. Y nosotros también tenemos voluntarios y personas que quieren orar por usted. Ellos quieren platicar con ustedes, responder preguntas. Tenemos voluntarios, si hay necesidades, nosotros queremos estar ahí para ayudarle. Y tenemos voluntarios, muchos voluntarios que desean conocer cómo pueden ayudar y también cómo compartir con ustedes. Entonces, quiero que ustedes compartan con nosotros y le quiero hacer esta pregunta. Yo vi muchas fotografías en Facebook y para nosotros, si usted vio la fotografía en Facebook de mi familia el domingo de Pascua, esa fue nosotros que estábamos bien vestidos, pero no es necesariamente la ropa que usamos el domingo de Pascua cuando estuvimos en casa. Y le pregunto, ¿cómo se vistió usted el día de Pascua? ¿Se vistió formal, ropa cómoda o en sus pijamas? Por favor, comparta y díganos cómo se vistió este domingo de Pascua. Entonces, espero que usted haya compartido. Yo sé que para mi familia fue algo mixto. Algunos estábamos vestidos casual, otros en pijamas y Sara estaba vestida formal. Nosotros éramos uno mixto en nuestro sofá. Esas respuestas, gracias por responder. Y como nosotros abrimos esto, les quiero recordar sobre la serie que tenemos. Hace 2 semanas empezamos una serie llamada La Fe en un Mundo de Miedo. Y lo que habla esta serie es sobre la situación en la que estamos ahora. Nosotros estamos en un mundo que está dominado por miedo. Todas las noticias, es más noticias, el número de casos de corona, el número de muertes, cómo está creciendo, cuándo va a subir, cuál va a ser el siguiente paso y luego también cuándo van a ser los negocios abiertos. Y si lo abren pronto, va la enfermedad a subir y los trabajos que estamos perdiendo. Todo esto, hay una gran presión de miedo. El mundo nos tiene llenos de miedo. Si van a las redes sociales, puedes ver en la noticia de las personas cómo están culpándose una persona con la otra. O la persona dicen que tenemos que abrir los negocios y otros dicen que tenemos que esperar más tiempo para abrir los negocios. Entonces hay tanto miedo en medio de todo esto. Y nosotros como creyentes,
No tenemos que tener miedo o tener atemorizados por el miedo. Y la Biblia 365 veces, una vez por cada día, dice, no tengas miedo, no tengas temor. Entonces, lo que esta serie está hablando es de que nos está ayudando a entender cómo podemos vivir en fe en medio de un mundo de temor, cómo podemos parar de tener ese temor y miedo. Entonces estamos viendo esos versículos que habla de no tener miedo, porque muchas veces estos versículos nos dan promesas y habla sobre el carácter de Dios y las razones por qué no tenemos que tener miedo. Y la semana pasada vimos una de esas características de Dios, porque empezamos al principio con esta verdad clave. Esa primera semana dijimos que el miedo y la fe tienen mucho en común, nos pueden parar. El miedo nos puede parar y la fe nos puede hacer continuar la carrera. El miedo nos quita el poder y la fe nos da poder a nuestra vida. El miedo y la fe tienen mucho en común, pero tú y yo elegimos cuál tiene poder en nuestra vida. Entonces, en esta serie estamos haciendo ejercicios sobre escoger cuál, el miedo o la fe, tiene poder en nuestras vidas. Y tomando estas promesas, podemos entender cómo podemos escoger esa profesa, la fe en medio del miedo. Entonces, la semana pasada vimos una de esas promesas y es la promesa de que no tenemos que tener miedo de la muerte porque la resurrección de Jesús venció la muerte. Y no solo la derrota, pero también derrota todas las razones que tenemos para tenerle miedo a la muerte. Hemos hablado cómo la resurrección de Jesús corrige la muerte, corrige la maldad de la muerte y nos da un escape de lo que parece que no se puede escapar y nos da una victoria que es permanente por eternidad. La resurrección de Jesús derrota a la muerte y todas las razones por las que debemos tenerle miedo. Entonces, esta semana vamos a tener otro miedo que tenemos y es un miedo que está muy adentro en muchos de nosotros y es el miedo de estar solos o de ser abandonados. Y quiero que piense por un momento, creo que muchos de nosotros tenemos un recuerdo de un tiempo como niños que nos perdimos o nos separamos de nuestros padres en una tienda o en algún lugar y te pierdes y sientes ese pánico, ese sentimiento de pánico. Entonces quiero que por favor comparta con nosotros si tiene un recuerdo de haberse perdido de niño, dónde estaba y cuántos años tenía y cómo se sintió en ese momento. Entonces comparta eso con nosotros. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se sintió en ese momento? Muchos de nosotros tenemos un recuerdo. Yo me acuerdo que como niño me separé de mis padres en la tienda y ellos se fueron y yo los estaba buscando y no los miraba y había ese momentario, por un segundo, por un momento ellos se dieron cuenta que yo no estaba ahí y me empezaron a buscar, pero en ese momento tenía todo este pánico de que, oh no, ellos se fueron, yo no sé dónde están. Hace unos años mi familia fue a Schlitterbahn y yo no los pude acompañar porque era un sábado de noche y el siguiente día tenía que predicar. Entonces yo estaba en mi casa practicando el sermón. Entonces estaba ahí en casa y luego recibo una llamada de Galveston y lo contesto y es el personal de Schlitterbahn y me dicen ellos de que ellos tienen a mí uno de mis hijos y que me está buscando. Y yo le digo, yo estoy 1 hora de lejos y ahora estoy calculando en mi mente lo rápido que yo puedo llegar a ese lugar. Entonces estoy tratando de llamar a mi esposa, llamar a mi mamá, llamar a todas las personas en nuestra familia y nadie está contestando su número. Entonces ellos están en un parque de aguas y sus teléfonos están en los lockers y yo soy el único que tengo un teléfono y estoy
a una hora de lejos y Schlitterbahn está a punto de cerrar. Entonces yo te empiezo a tener pánico porque ahora tengo la ansiedad de mi hijo, porque yo tengo este miedo que mis hijos se sientan abandonados o solos. Entonces yo estoy procesando todo esto y estoy pensando, mi hijo tiene miedo y qué tal si cierran. Y luego teníamos varios carros y diferentes adultos porque era un gran grupo de familia. ¿Y qué tal si ellos se van y mi familia ellos piensan que un carro tiene a mi hijo y el otro carro tiene a mi otro hijo? Entonces yo dije yo que iba a subirme al carro y antes de irme recibí una llamada. Ellos se habían encontrado, todavía estaba bien. Entonces tuve ese momento de pánico y ansiedad como padre, pensando sobre mi hijo, sintiéndose que estaba solo, que estaba perdido. Y muchos de nosotros hemos tenido ese sentimiento como niños. Este miedo de estar solos o de ser abandonados es un miedo muy adentro de nosotros. Y es amplificado ahora porque hay muchas maneras de que eso pasa en lo que estamos viviendo ahora. Estamos en este sentimiento de soledad. No estamos con personas sociales, no estamos con nuestros grupos pequeños, no estamos con nuestros amigos y aún haciendo los grupos de Zoom no es exactamente lo que queremos nosotros estar haciendo. Y no podemos ir a comer con una persona o tener café con alguien, tomar café. Y arriba de toda la ansiedad nos sentimos más y más solos en medio de todo esto. Y he escuchado por tantos de que ellos tienen miedo de estar enfermos y de estar en el hospital y que nadie los pueda visitar, o una persona que ellos aman y que se enfermen, y qué tal si están tan enfermos que mueren y se están solos. Entonces es un gran miedo que tenemos. Entonces aquí yo les quiero mostrar cómo el Señor habla a ese miedo en nuestras vidas. Vamos a estar en Deuteronomio 31, vamos a leer los versos del 1 al 8 y dice esto: Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, y el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el Señor ha dicho. Y el Señor hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando Él los destruyó. Y los entregará el Señor delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a los mandamientos que os he ordenado. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las dará en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Quiero que vea el verso 8. Yo quiero que usted lo lea en voz alta conmigo. Solo el verso 8. Vamos a leerlo en voz alta. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Ahí está. Él lo dice 2 veces. Él dice: no tengas miedo, sé fuerte y valiente. Y las 2 veces está con esta promesa que dice que Él no te va a desamparar. Y yo quiero que entiendas lo que está pasando aquí con Israel en Deuteronomios. Los israelitas están a punto de entrar a la tierra prometida. Y si ustedes saben esta historia de los israelitas, cuando ellos salen del éxodo de Egipto, ellos llegan a la tierra prometida una vez, pero el temor los derrotó porque ellos mandan a espías a la tierra y luego los espías regresan y dicen: la tierra es hermosa, todo lo que dijo Dios que es, pero
hay personas, hay gigantes en la tierra, hay personas con carretas, hay ciudades con murallas. Ellos tienen armas y no hay ninguna manera que nosotros podemos derrotar a este pueblo. Y la gente empieza a ponerse en pánico y empiezan a criticar a Moisés. Ellos piensan que Moisés quiere que ellos mueran, entonces todos están criticándose unos con otros, todos están perdiendo fe de que pueden entrar a la tierra prometida. Entonces por eso Dios los juzga y ellos pasan 40 años en el desierto. Toda la generación de adultos muere. Entonces ahora hay una nueva generación y por 40 años ellos han escuchado la historia de que hay esta tierra nos dio mucho miedo y por eso todavía estamos en el desierto. Es como estar en un carro con un chofer donde él no quiere parar. Tú tienes hambre, quieres ir al baño y el chofer no quiere parar. Tú le pides, por favor, podemos salir aquí, hay un McDonald's acá, y tampoco para. Han estado en esa situación antes. Es como 40 años de esto. ¿Cuándo nos podemos bajar de este carro? Y todavía no se pueden bajar. Y aquí han regresado otra vez. Entonces tienen tanto temor porque esta tierra tienen tantas cosas que ellos pueden temer. Hay reyes poderosos y soldados y murallas y ellos tienen tanto miedo, pero saben que si ellos fracasan en esto, van a pasar otra generación en el desierto o tal vez peor. Y ahora el hombre que ha estado con ellos durante todo el tiempo, su líder Moisés, fue el que los sacó de Egipto. Él fue el que abrió el Mar Rojo. Él es el que va y entra a la tienda y está con Dios, el que fue a la montaña y les ha dado la palabra de Dios. Él ya no va a ir con ellos. Entonces es miedo sobre miedo, miedo de la tierra, miedo de fracasar con Dios y luego el miedo de que tienen que hacer esto sin Moisés. Y Moisés es nuestro líder, es el hombre seguidor de Dios. Moisés es el que ha estado siempre con nosotros. Y en medio de todo esto hay temor en medio de todos los israelitas y también Josué. Imagínense el miedo, el temor que tenía Josué, porque él está escuchando todos los miedos de todo el pueblo y él tiene que subir y ponerse los zapatos grandes y sentarse en la silla y tomar el lugar de Moisés. Él no fue el que vio la zarza ardiente, él no es el que dio las 10 plagas a los faraón, él no fue el que partió el Mar Rojo. Él siguió a Moisés y aprendió de Moisés, pero tú sabes que él tiene ansiedad también. Él no es Moisés y él tiene que llevar a este pueblo. Acuérdate de las veces que el pueblo se rebeló contra Moisés y se quejó de Moisés y le van a hacer lo mismo a él. Entonces él tiene toda esta ansiedad en sí mismo. Entonces el Señor por medio de Moisés le habla al pueblo y le dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y Moisés le dice a Josué, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y esa es la promesa de Dios en todo esto, de que Dios va a estar con ellos, que Él va a ir delante de ellos, que Él va a estar con ellos y que no los va a dejar ni los va a desamparar. Esta palabra de dejar es como tener algo que estás agarrando como una persona y que te deja y te va. Y a veces siente como que te vas a caer. Entonces no te va a dejar ir, no se va a olvidar de ti. Y es esta idea de abandonarnos. Entonces dice, tú tienes miedo de que Moisés va a morir porque él es el que te está guiando. Tú tienes miedo que vas a tomar el lugar de Moisés, pero esto es la verdad. Esto no es sobre Moisés, es sobre mí, Dios, sobre mi relación contigo como Dios. Es mi promesa en tu vida y yo voy a estar contigo y nunca te voy a dejar ni desamparar. Entonces la situación que los israelitas tienen en este momento tal vez es una que tú también has tenido antes. Tal vez no específicamente, pero tal vez de una manera emocional, donde tú tienes grandes cosas enfrente de ti. Ellos tienen personas gigantes. Tú estás viendo que vas a perder cosas financieras, la familia, la salud de tu familia y soledad. En medio de todo eso, tú tienes miedo de que no vas a tener lo que necesitas o que no vas a tener a la persona que necesitas para poder continuar.
Tienes miedo de estar solo, tienes miedo de estar abandonado, tienes miedo de no ser lo suficiente para esta situación en la que estás. Eso es lo que los israelitas tienen en este momento. Y aquí es la cosa esencial que quiero que vea esta mañana en esta promesa. En esta promesa donde dice, no tengas miedo, yo estoy contigo siempre. Es esto, no tenemos que tener miedo de ser abandonado o estar solos porque Dios nos ha dado su presencia permanentemente. Tú y yo no tenemos que tener miedo de ser abandonados, no tenemos que tener miedo de estar solos, no tenemos que tener miedo de estar en soledad, porque Dios nos ha prometido de que su presencia es permanentemente con nosotros. Entonces, vamos a caminar por medio de esto. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos miedo de estar solos porque nosotros somos inadecuados. Nosotros sabemos que somos inadecuados y muchas veces nosotros tratamos de decir, está bien, tú eres suficiente, pero la verdad es que sabemos que no es suficiente y está bien que no somos suficientes para ser suficientes. Hay un dicho que dice, y muchas veces parece bíblico, pero no lo es, que Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedes sostener. Y vamos a ser honestos, ¿cuántos de ustedes no lo han dicho antes? Confiésenlo. Yo te voy a decir otra cosa, eso no es bíblico, no es verdad, porque la verdad es esto. Dios, si nos ama, Él siempre nos deja tener más de lo que nosotros podemos sobrevivir o poder hacer, porque es la única manera que nosotros vamos a poder depender de Él. Si nosotros podemos hacerlo todo en nuestra propia fortaleza, no hay ni necesidad que nosotros dependamos de Él, y Dios quiere que nosotros dependamos de Él siempre. Entonces Dios sí nos da más de lo que podemos hacer, sí nos quiere dejar saber que somos inadecuados, no para hacernos para avergonzarnos, pero es para saber que yo era inadecuado para eso, pero mira cómo Dios me llevó y me ayudó por medio de esta situación donde yo era inadecuado para poder llevar solo. Vamos a ser honestos, cada uno de nosotros que somos padres, cuando tuvimos a nuestro propio hijo, somos inadecuados con nuestros propios hijos. Cuando nos casamos, somos inadecuados como esposos. Cuando vamos a trabajar, somos inadecuados cuando empezamos nuestro trabajo. Y cuando tenemos dificultades en nuestra fe, cuando tenemos dificultades en nuestra fe, somos inadecuados. ¿Y cómo hacemos como padres? Vamos a la sabiduría del Señor. ¿Cómo hacemos como esposos y esposas? Vamos al Señor. ¿Cómo hacemos con nuestro trabajo o dificultades en nuestra fe? Nosotros buscamos al Señor. Entonces no tenemos miedo de ser abandonados, estar solos, porque nosotros no creemos de que somos suficientes o tenemos la habilidad de poder estar solos. Y quiero que piensa esto. ¿Quién en su vida tiene mucho miedo de perder? Quiero que comparta con nosotros a quién tiene usted mucho miedo de perder en su vida. ¿A quién en tu vida tienes más miedo de perder? Tal vez es tu esposo, un hijo o un padre. Yo sé que para mí es difícil entre mis hijos y Sara. Yo quiero decir Sara. Si yo pierdo a ella, tratar de caminar con mis hijos solo, eso es muy difícil para mí pensar. Tengo un amigo que ha pasado eso en su propia vida y caminando por medio con él, hay muchas veces que yo digo, yo no sé cómo darle sabiduría a esa persona que perdió a su esposa. Entonces nosotros tenemos miedo de eso porque yo sé que yo soy inadecuado y poder la posibilidad de caminar sin ella me da más miedo de caminar sin ella. No queremos estar solos, tenemos mucho miedo de estar solos y esta es la verdad. Nuestro miedo de ser abandonados nos llevará a actos de desesperación e incluso idolatría. Ese miedo de abandono, ese miedo de estar solos, ese miedo de morir solos, ese miedo de caminar en esta situación solos, nos llevará a actos de desesperación e incluso idolatría. Lo he visto muchas veces. Y yo sé que a veces lo he hecho en mi propia vida. Lo pongo de esta manera.
hay dos I de este miedo de abandono, idiotas y ídolos. Nos hace idiotas o nos hace ir a los ídolos. Yo he visto muchas decisiones tontas hechas por miedo de abandono, miedo de estar solos. He visto personas que empujan a sus esposos porque tienen miedo que su esposo van a abandonarlos. Entonces quieren comprobar y luego destruyen sus propios matrimonios porque su miedo de ser abandonados. Cuando ves a una persona que es vergonzosa, no tienen miedo porque ellos no quieren tener interacción social. Es porque ellos tienen tanto miedo de ser abandonados, de que ellos hacen eso. Ellos tienen miedo de ser abandonados, por eso ellos son callados. Yo he visto a mujeres que han pensado que tener un bebé iba a hacer que un hombre se quedara con ellos. He visto a personas que cambiar su cuerpo iba a hacer que la persona se quedara con ellos. He visto a niños que tratan de hacer todo para que sus papás los acepten porque tienen miedo de ser abandonados, que ellos crean esta obsesión con ser exitosos. Y he visto a otros niños que son rebeldes porque están convencidos de que sus padres los van a abandonar y los van a alejar. Y empujan para comprobarlo. Este miedo de ser abandonados nos hace actuar de esas maneras idiotas y también nos causa ir a la idolatría. Puede ser una persona en nuestras vidas, es hacer nuestro esposo, esposa o nuestras amistades, otras personas en nuestras vidas, hacer los ídolos en nuestra vida, donde los ponemos nuestro afecto y su amor más arriba del amor de Dios. Y empezamos a vivir nuestras vidas en una manera que los ponemos a ellos como nuestros ídolos. Y es tan común en nuestra cultura política ahora de que hemos hecho ídolos de los políticos y líderes, y todas las personas están buscando por esto. Están buscando cuál es el que va a pelear por mí. Y ha hecho esta pelea. Esta persona va a pelear por mí por esto, y esta persona me va a ayudar de esta manera. Y lo que hemos hecho es que hemos puesto nuestra esperanza en esta persona, diciendo, esta persona ganando la elección, si ellos van a mejorar las cosas, ellos van a ayudarme a mí. Y lo que hacemos en eso, sea la idolatría de un líder o la idolatría de un esposo o una esposa o de nuestros propios hijos, hemos dado la dependencia en el Señor Jesús como todo lo que nosotros necesitamos. Date cuenta de lo que dice Jesús aquí. Dios dice aquí. Dios no les dice, no tengas miedo, sé fuerte y valiente, porque Josué va a ir delante de ustedes y él es igual de bueno como Moisés. Él va a ser mucho mejor que Moisés. Él va a ser Moisés 2 puntos. Él les dice, no tengas miedo, porque yo, Dios, voy a estar contigo delante de ti. Y yo voy a estar contigo siempre. Y la razón por qué puedes confiar en Josué es porque, Josué, yo voy a estar contigo y yo no te voy a dejar ni abandonar. Todo es, el centro es la presencia de Dios. Nuestro miedo de abandono nos lleva a todos estos actos de desesperación y idolatría y las cosas que hacemos. Pero Dios nos está diciendo, lo que yo quiero que ustedes hagan es que tengan fe, porque yo estoy con ustedes. Entonces, esto nos trae a la siguiente parte. Lo que Dios nos ha prometido, la respuesta es de que Dios nos ha prometido que su presencia nunca nos dejará. Él nos ha prometido que su presencia nunca nos va a dejar. Esto es lo que le está diciendo a los israelitas. Les dice, mi presencia no está con ustedes por Moisés. Ustedes piensan que mi presencia está unida con Moisés porque él va al templo y él sale y les dice lo que yo digo, y él es el que va a la montaña, él es el que trajo los 10 mandamientos, él es el que hizo el plan del tabernáculo. Ninguno de esas cosas importa. Yo usé a Moisés como mi instrumento para ustedes, y yo voy a estar con ustedes, y yo voy a estar con Josué como estaba con Moisés. Él está prometiendo que
que su temor de ser abandonados no tiene que aterrorizarlos, porque Él va a estar con ellos. Todos estos miedos, todos estos temores, no tengan miedo o tengas terror, porque yo estoy contigo y yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Yo no voy a hacerme viejo y morir. Yo no voy a arruinar las cosas. Yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a dejar. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. En los temores que tú tienes, la respuesta de tu temor no es de que di las palabras correctas en tu oración y yo voy a hacer que todo se vaya. O si tú mandas $500 acá a esta iglesia, tus problemas se van a ir. Eso no es la promesa de Dios. No es de que todo se va a ir. Él no les dice de que todas esas cosas que tienen miedo se van a ir. Él les dice esto, que yo voy a estar contigo. La razón por qué no tienes que tener miedo estas cosas es porque yo estoy contigo. Esas cosas que tienes miedo, esas cosas que te dan terror, los biles, las cuentas que tienes que pagar, el perder tu trabajo, el examen del virus, el teléfono de tus padres de que dicen que ellos están enfermos, todas esas cosas que tienes tanto miedo. Él no dice que no son verdad, que no van a pasar, o que no son cosas que tienen que darte miedo, o que todo se va a ir. Él está diciendo esto: no tengas miedo, no tengas terror, porque yo voy a estar contigo y nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Entonces sus promesas es que su presencia no nos va a dejar. Él no nos va a abandonar. Y esta promesa tiene tanto significado para nosotros y está en el carácter de Dios. Y el primero es esto, que las promesas de Dios son siempre verdaderas. Yo trato lo mejor que yo puedo de no mentir. Yo no digo que soy 100% digo la verdad. Yo sé que a veces hay tiempos que tengo deshonestidad en mi corazón, que estoy pidiendo todavía al Señor que me ayude a quitar, pero sí busco decir la verdad siempre. Y yo quiero decir la verdad con mis hijos, quiero ser honesto con mis hijos. Pero han habido tiempos de que yo he mentido a mis hijos en accidente. Ustedes tal vez lo han hecho también. Yo quieren ir a jugar afuera, pero vamos a dormir, y después de dormir podemos ir a jugar afuera. Y luego toman la siesta y luego está lloviendo. Yo no me di cuenta que iba a llover. Hijos, cuando terminemos aquí vamos a ir a agarrar a nieve y voy a McDonald's, y luego McDonald's te dice que ya no hay nieve en McDonald's. No es de que yo busqué a mentir, pero hay cosas que yo no puedo controlar y cosas que están más allá de mi conocimiento y cosas que yo no me doy cuenta que están pasando a mi alrededor, que causan que cosas que yo diga sean mentiras. Dios nunca tiene ese problema. Entonces, aunque yo tengo este carácter de mentira porque soy un hombre humano, Dios no tiene eso, y a veces yo me equivoco porque yo no sé las cosas, pero Dios no tiene ese problema. Entonces, en Hebreos 6:18 dice eso: a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Él dice que es imposible para que Dios mienta. Su naturaleza es verdad. Dios es la verdad. Entonces es imposible para que Él mienta. En Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, lo ha hablado y no lo cumplirá. Toda palabra que Dios dice es verdad, porque no hay deshonestidad en su carácter. Su naturaleza y alma es verdad. Él no te puede mentir. Es imposible que te mienta. No hay accidentes de que Él no se da cuenta. Dios nunca te va a prometer algo que no te puede dar, porque Dios ya sabe lo que va a pasar antes de que pase.
Cuando yo le digo a mis hijos, voy a ir a jugar después de la siesta, y Dios ya sabía que iba a llover después de la siesta. Entonces Él no va a hacer esa promesa. Las promesas de Dios siempre son verdaderas. Cuando Dios hace una promesa, todas estas promesas que estamos leyendo en esta serie, tú puedes saber que esa promesa es absolutamente verdadera, porque no hay ninguna situación donde la palabra de Dios va a ser falsa por las circunstancias, y no hay parte del carácter de Dios que va a causar que Él te mienta o que sea deshonesto contigo. Sus promesas siempre son verdaderas. La segunda parte del carácter de Dios es que la presencia de Dios está en todas partes. La presencia de Dios está en todos lados. Han habido muchos tiempos en este año donde hemos tenido muchos problemas con nuestros tiempos. Yo quiero estar en todos los conciertos, en todas las cosas que mis hijos tienen, todos los eventos, casi todos los eventos. Voy a hacer la verdad. Quiero estar en casi todos los eventos de mis hijos, pero he tenido tiempos que hemos tenido un concierto de banda, un concierto de orquesta, una orientación. Todos están en la misma noche y estamos viendo y decimos, yo no puedo estar en todos estos lugares, lo siento, no voy a poder ir a algún lugar, yo no puedo ir a la carrera y al concierto del coro, lo siento, los amo a los dos igualmente, pero tengo que ir al que amo más. No, estoy jugando. Pero nosotros tenemos ese dilema de que no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Tú quieres estar en un lugar y es importante para ti, pero no puedes estar en esos dos lugares al mismo tiempo. Dios no tiene ese problema porque la presencia de Dios está en todo lugar. En Jeremías 23 nos dice, ¿soy yo un Dios de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo de que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Él llena el cielo y la tierra. En Salmos nos dice que ¿dónde puedes ir de la presencia del Señor? Si voy al infierno, si voy al mar, Él está ahí. No hay ningún lugar donde puedes esconderte de Dios. Dios puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Él puede estar en todos los lugares en el mismo momento, y Él puede estar presente absolutamente en todos los lugares en un momento. La presencia de Dios está en todo lugar, y cuando Él hace esa promesa, no hay ninguna posibilidad de mentira o de que Él no sepa lo que va a pasar. No hay ningún nivel de mentira en Él. No hay límite de su habilidad de estar ahí en todo lugar. La presencia de Dios está ahí. Entonces, estés solo en casa o estás en un hospital y no puedes tener visitantes, o donde tú estés en este momento, en cualquier lugar, la presencia de Dios está completamente presente contigo. Y esa promesa es tan significante para nosotros y mucho poder para nosotros, que nos trae a la última parte de esto. Tenemos este miedo de abandono y nos mueve a hacer cosas que no debemos de hacer, y Dios nos ha prometido de que Él no nos va a abandonar, y esa promesa es verdadera. Y esta es la cosa: su presencia es suficiente. Si tú estuviste con nosotros hace unas semanas, hablamos sobre la paz, y hablamos que la paz no es de que la tormenta se calma, sino que la paz es de quien está en el barco contigo. Hemos hablado de la historia de que los discípulos están aterrorizados porque piensan que el barco se va a hundir, y Jesús se levanta y dice, ¿por qué tienen poca fe? Y Él calma la tormenta, y su mensaje es esto: ustedes pensaban que se iban a ahogar estando yo en el barco, porque yo estoy con ustedes. La presencia de Dios es suficiente. Y el escritor de Hebreos toma esta promesa de Dios y habla sobre esto. Dice que tenemos que estar contentos y el amor del dinero. En Hebreos 13:5 dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Parece que no van unidas esas dos cosas, de que
Mantente libre de la avaricia y sé contento con lo que tienes, porque yo voy a proveerte a ti. Te voy a dar todo lo que tú necesitas, pero no es lo que dice aquí. Dice que tienes que estar contento con lo que tienes, porque Él ha dicho que nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. La conexión es esta, de que en medio de lo que hemos hablado aquí, significa esto, que la presencia de Dios es suficiente. Dice que sé contento en lo que tienes, porque yo te voy a dar todo lo que tú necesitas y nunca te voy a desamparar. Él está diciendo lo mismo. Él no nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros. Su presencia es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces no podemos estar contentos en toda situación porque su presencia es suficiente. No tenemos que entender todo, hermanos. Si tú estás buscando entender todo lo que está pasando, si estás buscando todos los obstáculos que se muevan, si tú estás buscando que todas las cosas que te dan temor se vayan, lo siento, yo no tengo esa respuesta. Pero lo que te puedo decir es esto. En medio de todo eso, tú no tienes que tener terror. Tú puedes ser fuerte y ser valiente. Puedes no tener miedo porque la presencia de Dios es suficiente y Él ha dicho que Él va a estar contigo siempre, que Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, sea tu salud o la muerte o la vida o dinero. Dios es suficiente, su presencia es suficiente para nosotros y en eso nosotros no tenemos que tener miedo. Entonces regresamos a esta idea principal. No tenemos que tener miedo de ser abandonados porque Dios nos ha dado su presencia permanentemente. Es permanente su presencia en nuestras vidas. Tú estás siguiendo a Jesús. Él está contigo siempre. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Lo primero es esto. Identifica los ídolos. Identifica los ídolos que ha creado tu miedo. Piensa que en tu vida te recargas y sientes que te ayuda. Tal vez una persona que está cercana a ti o algo político o tu familia o tus hijos o tu trabajo. ¿Cuáles son los ídolos que están tomando el lugar de Dios? Tienes que identificar esos ídolos que ha creado tu miedo. La segunda cosa es esta. Tienes que activar la conciencia de la presencia de Dios. Tienes que activar la conciencia de la presencia de Dios. ¿Cómo puedes escoger de quitarle el poder al miedo? ¿Cómo le puedes dar poder a la fe? La presencia de Dios está ahí. Él no te puede dar más de su presencia. Muchas veces oramos para que Dios llegue, pero Dios ya está aquí. Orando para que Dios llegue es ridículo, porque Dios ya llegó, ya está aquí, Él está aquí, su presencia está aquí con nosotros. Entonces lo que tengo que hacer es activar la conciencia de la presencia de Dios. Y eso pasa cuando paso tiempo con Él, afirmando su promesa en mi corazón. Cuando estoy en esos momentos en oración y en este momento, como tengo miedo, Dios, yo sé que tú estás conmigo y te puedo hablar en este momento. Yo tengo que activar mi conocimiento de que Él está aquí conmigo. Muchas veces pido, Dios esté conmigo con este momento, pero la realidad que estoy diciendo es, Dios, ayúdame a saber de que tú estás conmigo en este momento. Y la tercera parte es esta. Elige estar contento. Date cuenta que la presencia de Dios es suficiente. Ahora que sé que su presencia está conmigo, tengo que escoger que esto es suficiente en esta situación. Aun cuando hay cosas temerosas que vienen yo escojo no tener miedo o temor de ello, porque Dios está conmigo. Él nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Su presencia es suficiente. Yo puedo tener libertad del amor del dinero y de la avaricia, porque Él me ha dicho que Él nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Su presencia es suficiente. Si yo pierdo mi trabajo, Él nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Su presencia es suficiente. Si yo pierdo mi esposo, mi esposa, Él nunca me va a dejar ni abandonar, porque su presencia es suficiente. Yo escojo estar contento en ese momento.
Yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué es lo que ha tomado su corazón ahora? ¿Qué temor ha estado luchando con usted? De que usted tiene que darle a Él en este momento. Y yo quiero que usted haga un acto yo quiero que usted comparta con nosotros. Y yo quiero que termine esta oración. Comparta. Su presencia es suficiente para... ¿Cuál es la inseguridad? ¿Cuál es el lugar de abandono que usted siente ahora? Que usted tiene que declarar en su vida como el empezar de que su presencia es suficiente para esa cosa. Quiero que comparta. La presencia de Dios es suficiente para y complete la oración. La presencia de Dios es suficiente para. ¿Cómo es que Dios le está hablando a su corazón? ¿Qué miedo le dice que su presencia es suficiente para ese temor que tiene? Tiene miedo de estar solo. Mi presencia es suficiente para tu soledad. Tienes miedo por tu provisión y mi presencia es suficiente. Yo soy a quien necesitas. Su presencia es suficiente. Padre, en este momento te damos todas estas declaraciones, como clamamos a ti y decimos que tu presencia es suficiente. Tu presencia es suficiente para mí. Tu presencia es todo lo que yo necesito. El temor que está en mi corazón, este temor que me ha hecho crear ídolos en mi vida, que me ha hecho hacer cosas idiotas, Padre. En este momento, este miedo te lo pongo delante de tus pies y declaro que tu presencia es suficiente. Señor, declaramos esto en unión y pedimos que tú crezcas en nosotros, en nuestros corazones, corazones que están conscientes de tu presencia momento tras momento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hola, gracias por unirse con nosotros esta mañana en adoración. Esperamos que el mensaje haya tocado su corazón y vida y que usted haya sentido la presencia de Dios con nosotros. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y también que usted esté en línea. Esta es una época muy importante donde tenemos muchas necesidades que Dios está poniendo delante de nosotros. Y es importante que los que podemos dar, que demos fielmente al Señor. Y la manera más fácil de hacer eso es hacerlo en línea. Lo puede poner en su banco para que sea automático, porque fácilmente se puede salir de tu banco rápidamente. Espero que usted sea fiel y generoso en el trabajo que el Señor nos está haciendo en nosotros. Que Dios los bendiga. Tenga una hermosa semana. También esperamos que usted pueda compartir con nosotros sus peticiones o si tiene alguna otra necesidad en su vida. Nosotros tenemos personas que quieren ayudar. Si usted está en Facebook, también puede ver otras preguntas que vamos a hacer en Facebook. Puede interactuar con nosotros. Comparta con nosotros cómo Dios le está hablando y a nuestra iglesia por medio de su palabra. Los amamos. Que tengan un gran día.